Today we are in this final part of this series titled Run with the Vision. Pero hoy estamos en esta parte final de esta serie que hemos titulado Corre con la visión. Our theme verse has been found in Habakkuk 2:2. Nuestro verso tema ha sido encontrado en Habacuc 2:2. And it says, write down the vision, write it clearly on clay tablets. Dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, So whoever reads it can run to tell others. para que cualquiera pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás. We're called to run with the vision that God has given us. Nosotros somos llamados a correr con la visión que Dios nos ha dado. And we have been painting a picture throughout this whole series Y hemos estado pintando una imagen a través de toda esta serie of who God has called our church to be. de quien Dios ha llamado a nuestra iglesia a ser. And when we know who we are, Y cuando nosotros sabemos quién somos, we know where to go. sabemos a dónde vamos. When we know where the target is at, Cuando sabemos a dónde está el blanco, we know where to aim. entonces sabemos a dónde apuntar. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Jesus is trying to communicate this to his disciples. Jesús está tratando de comunicarle esto a sus discípulos. He's trying to show them where the target is at, Él está tratando de enseñarles a dónde es que está el blanco what the purpose is. o cuál es el propósito. He's trying to show them what matters most. Está tratando de enseñarles qué es lo que importa más. He's trying to help them see the world in a completely different way, Está tratando de ayudarles a ver al mundo de una manera completamente diferente. because that's what Jesus came to do. Porque eso es lo que vino Jesús a You hacer. could write this Y down. puedes escribir esto. Jesus came to help us see. Jesús vino para ayudarnos a ver. But oftentimes we can't really see what we're supposed to see Pero a veces no vemos lo que tenemos que ver. because all we see is ourselves. Porque lo único que miramos es a nosotros mismos. And here's what I know about you, and here's what I know about me. Y esto es lo que yo sé de ti, porque esto es lo que yo sé de mí. You want to feel important. Tú quieres sentirte importante. Like you want to feel valued. Tú quieres sentirte valorado. You don't want to be a nobody. Tú no quieres ser un don nadie. You want to be a somebody. Tú quieres ser alguien. Like you don't want to walk into a Tú room no quieres entrar en un cuarto and then someone makes eye contact with y you que alguien haga un contacto visual contigo and they ask, oh, who is it? y dice, oye, ¿y ese quién es? And they just look at you Y solamente te and they ven say, oh, it's y nobody. dicen, oh, ese es nadie. No one wants to be a nobody. No, nadie quiere ser un don nadie. Everybody wants to be a somebody. Todos quieren ser un alguien. Right? We all want to feel not just good, but we want to feel great. ¿Verdad? No solamente nos queremos sentir bien, pero nos queremos sentir grandiosos. We want to feel like we have value Queremos sentir como que tenemos valor. inside of all of us. Dentro de todos nosotros We want to be significant. queremos ser significantes. We want to be important. Queremos ser importantes. We want to be a somebody. Queremos ser un alguien. But let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Is it possible that we are missing who and what is most important in our search to be somebody? ¿Será posible que nos estamos perdiendo quién y qué es lo más importante en nuestra búsqueda de ser alguien? Is it possible Es posible that we're missing who and what is most important que nos estamos perdiendo quién y qué es lo más importante, because we're all trying to be somebody? porque todos estamos tratando de ser un alguien. See, Jesus is trying to communicate this to his disciples. ¿Ves? Jesús le está tratando de comunicar esto a sus discípulos. And Israel at the time has had a long history Y Israel en el momento ha tenido un historial muy largo of being ruled and suppressed by other de nations. ser gobernado y oprimido por otras naciones. See, first it was the Assyrian Empire. ¿Ves? Al principio fue el imperio asirio, Then after that it was the Babylonian Empire. después fue el imperio de Babilonia, Then after that it was the Persian Empire. después fue el imperio de Persia, Then after that it was the Greek Empire. después fue el imperio griego. And now we find ourselves in the time of Jesus, Y ahora nos encontramos en el tiempo de Jesús and it's the Roman Empire. y es el imperio romano. But then Jesus shows up on the scene, Pero después Jesús llega a la escena and Jesus begins to talk about something new. y Jesús comienza a hablar de algo nuevo. He begins to talk about a new kingdom, Él comienza a hablar de un nuevo reino, that he's going to restore this new kingdom. de que Él va a restaurar este nuevo reino. And then the disciples, Y después los discípulos, they think, wait, a kingdom? ellos dicen, un reino. They're thinking armies. Ellos están pensando ejército, They're thinking wealth. están pensando riquezas, They're thinking a throne. están pensando en un trono And they're thinking, this is y amazing. están pensando, esto es increíble. Jesus is my best friend. Jesús es mi mejor amigo And he's going to be king. y Él va a ser rey. So
So that means we're going to be a big deal. Así que eso significa que nosotros vamos a hacer la gran cosa. We're going to finally overcome the Roman Empire. Finalmente nosotros vamos a poder vencer al Imperio Romano. So now they're fighting to be closer to Jesus. Entonces ahora ellos están peleando para acercarse más a Jesús. Because who's going to be the second in command? Porque piensan, ¿quién va a ser el segundo en mando? So they start fighting. Entonces comienzan a pelear. Who's going to be the greatest, Jesus? ¿Quién va a ser el más grande, Jesús? I'm the greatest. Pues yo soy el más No, grande. I'm the greatest. No, yo soy el más Actually, grande. I am because I walked on water. No, yo soy el más grande porque yo caminé sobre las Yeah, aguas. but you drowned, so that doesn't count. Sí, pero luego te ahogaste, así que no cuenta. But at least I got out of the boat. Pero bueno, pues por lo menos salí del barco. So everyone is fighting with each other. Así que todos están peleando el uno con el And otro. because they want to get closer to the one who's going to be king. Porque quieren acercarse más a aquel que va a ser rey. Because whoever's closer Porque quien sea que esté más cerca will have the greater benefit. va a tener el beneficio más grande. But Jesus knows they're missing the whole point. Pero Jesús sabe que se están perdiendo todo el punto. Because in their mind, Porque en su mente they're thinking of a literal kingdom. ellos están pensando en un reino literal. But Jesus is saying, that's not what I'm talking about. Pero Jesús está diciendo, yo no estoy hablando de eso. I'm talking about something better. Yo estoy hablando de algo mejor. I'm talking about something greater. Yo estoy hablando de algo más grande. I'm talking about something that not only will it benefit you, Yo estoy hablando de algo que no solamente te va a beneficiar a ti, but it will benefit all who come to believe. pero va a beneficiar a todos aquellos que vengan y crean. I'm talking about the kingdom of heaven. Yo estoy hablando del reino del cielo, But they don't understand what he's talking about. pero ellos no entienden de lo que él está hablando. He's like, what do you mean? Dice, ¿qué quieres decir? And Jesus is saying, well, I'm a different type of king. Y Jesús está diciendo, yo soy un rey diferente. I'm not a king that will inflict fear Yo no soy un rey que va a causar miedo to force people to follow me. para forzar a las personas que me sigan. But I'm the type of king Pero yo soy la clase de rey that will give my life up for my people. de que entregará su vida por su pueblo. And they're not understanding everything. Y ellos no están entendiendo todo. And look at what Jesus does. Y mire lo que Jesús hace. He sat down and called the 12 disciples over to him and said, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else. quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Wait, Jesus, aren't we trying to be first? Espera, Jesús, ¿acaso no estamos tratando de ser primeros? Aren't we trying to be great? ¿Acaso no estamos tratando de ser grandes? Aren't we trying to be somebody? ¿Acaso no estamos tratando de ser alguien? Jesus is saying, no, you're doing this wrong. Y Jesús está diciendo, no, lo estás haciendo mal. Because in my kingdom, Porque en mi you reino, want to be first, tú quieres ser primero, then you need to be last. entonces necesitas que ser el último. Jesus, I don't think you understand how this world works. Jesús dice, no creo que tú entiendes cómo es que el mundo funciona. The disciples are saying to Jesus, I don't think you understand. Los discípulos le están diciendo a Jesús, no creo que tú entiendes, Jesús. We have to go to the top. Tenemos que subir hacia arriba. We work our way to the top. Nosotros trabajamos hacia arriba. If we're going to be in charge, Si vamos a estar en mando, then we have to get our kingdom on top. entonces necesitamos poner nuestro reino arriba. But they're not understanding it Pero no lo están entendiendo. because Jesus is saying, Porque Jesús está diciendo, if you want to be first, si tú quieres ser primero, then you need to be last. entonces necesitas ser último. Wait, how? Pero espera, ¿cómo? By not thinking about yourselves, No pensando en ti mismo, but by thinking of others. pero pensando en los demás. Because the truth is, Porque la verdad it's hard to see others when you're looking in the mirror. es difícil ver a los demás cuando te estás mirando en el espejo. When all you do is just looking at yourself. Cuando lo único que haces es mirarte a ti mismo. See, it's not about how many people serve you that make you great. Ves, no se trata de cuántas personas te sirven a ti que te hace a ti grande. It's about how many people you serve that will make you great. Es cuántas personas tú sirves de que te hacen a ti grande. And Jesus is not saying it's wrong to achieve. Y Jesús no está diciendo que no hay nada de malo en obtener logros. It's not wrong to have goals, No hay nada de malo en tener metas, to
be successful, de ser exitoso, because God put that in you. porque Dios puso eso dentro de ti. The ability to dream, La habilidad de soñar, the ability to work, la habilidad de trabajar, the desire to be successful. el deseo de ser exitoso. God put it in you, Dios lo puso dentro de ti. but God never designed success Pero Dios nunca diseñó el éxito to satisfy this. para que satisfaga esto. He never designed success Él nunca diseñó el éxito to satisfy your soul. para que satisfaciera tu alma. Because if it's all you do, Porque si es todo lo que tú haces, something will feel like it's missing. algo va a sentirse como que tú te hace falta. See, because jobs will not satisfy. Porque los trabajos no van a satisfacer, Possessions will not las satisfy. posesiones no van a satisfacer, What you drive and what you wear, lo que tú manejas, lo que tú te pones, who you know and how much you a have. quién tú conoces o cuánto tú tienes. God did not design any of those things to satisfy your heart. Dios no diseñó ninguna de esas cosas para que satisfagan tu And we corazón. need to understand Y necesitamos entender that fulfillment is not found in earthly success but heavenly significance. que la plenitud no se encuentra en el éxito terrenal, sino en el significado celestial. That God is the only one to satisfy your soul. De que Dios es el único que puede satisfacer tu alma. And the things you do for God will bring fulfillment to your life. Y las cosas que tú hagas para Dios van a traer plenitud a tu vida. And I love Jesus Y me encanta Jesús, because Jesus is about to show them porque Jesús está a punto de enseñarles a ellos what it looks like to be significant. cómo se ve el verse significado. Because they're focused on the wrong thing. Porque ellos están enfocados en una cosa. And He's about to do something Y Él está a punto de hacer algo that they did not expect. de que ellos no se esperaban. I'm about to show you Yo estoy a punto de enseñarte a ti. this is what it looks like to be great. Así es como se ve el ser grande. In Mark chapter 9, Y Marcos capítulo 9. then He put a little child among them. Taking the child in His arms, He said to them, Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. And anyone who welcomes me welcomes not only me, but also my Father who sent me. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. See, they're fighting, they're arguing. Están peleando, están discutiendo. Who's the greatest? ¿Quién es el más grande? Who would have more power? ¿Quién va a tener más poder? And Jesus says, you want to be first, you need to be last. Y Jesús dice, ¿quieres el primero? Tienes que ser el último. But they keep fighting. Pero ellos siguen peleando. And then Jesus, out of nowhere, Y Jesús de la nada, takes a child in His arms. Él toma a un niño en sus brazos. He doesn't say, hey, you see that kid over there? Él no dice, hey, ¿miras ese niño que está por allá? Hey, raise your hand. Hey, you too. Raise your Hey, hand. tú niño, levanta la mano. You see him over there? ¿Lo ves allá? No. He takes a child in His arms. No, Él toma al niño en sus And He brazos places him in the middle. y lo pone en medio. And He says, if you welcome a child like this, Y les dice, si ustedes reciben a un niño como este, then you welcome me. entonces me reciben a mí. See, for us, we see this verse. Ves, para nosotros vemos este And we're verso. like, okay, what's the big deal? Decimos, ok, pues, ¿cuál es la gran cosa? What's so difficult about that? ¿Qué es tan difícil de eso? Because in our culture, Porque en nuestra cultura, we love kids. a nosotros nos encantan los niños. Like we like kids. Nos gustan los niños. We love babies. Nos encantan los bebés. We talk to them differently. Les hablamos a ellos de una manera We diferente. grab their little feet, Le agarramos sus piecitos right? And we laugh and we just love it. y nos reímos y nos encanta. Because we grab their feet because it's so cute. Agarramos sus piecitos porque son tan lindos, Because it's baby feet. porque son pies de bebé. But haven't you realized at some point you stop grabbing them? Pero ¿no te has dado cuenta que algún punto llega y ya no los agarras? Because they just get too big. Porque ya son más grandes And now they're 12 years old, so it's weird, y ahora right? tienen 12 años y es raro. But we do it when they're babies. Pero tú lo haces cuando son bebés. We think it's funny when they fall. Pensamos de que es gracioso cuando se We caen. think it's cute when they're dizzy. Pensamos que es gracioso cuando ellos están mareados. I remember I was at a wedding Me acuerdo que yo estaba en una boda and the flower girl came out y salió la florista and she was 6 years old y ella tenía 6 años and everyone just says, oh. y todos dicen, ah, And then she has her little flowers y ella tiene ahí sus florecitas and she looked adorable.
beautiful. Y se miraba bien linda. But she's not even doing it right. Pero ni lo está haciendo bien. She just grabs and just puts on the floor. Solo agarra un montón y los pone en el suelo. And everyone's just like, this is amazing, taking out their phones. Y todos, ay, qué bonito, y sacan el teléfono. And in my head, I'm just like, yeah, you're doing a really bad job. Y en mi mente, estás haciendo un trabajo terrible. Like, give me the flower. Dame a mí las flores. Right? But then after, she left, Pero después que ella ya pasó, the ring bearer came out. entonces salió el niño con los anillos. And he was like 3 years old. Y él tenía como 3 años. He looked like a little teddy bear Y se miraba como un peluchito, with his little outfit. con su trajecito. And he could barely stand. Y apenas se podía parar. And when he came out, Y cuando él salió, everybody melts. todos se derritieron. Everybody takes out their phone. Todos sacaron el teléfono. They're taking pictures. Están tomando fotos. But this little boy, when he came out, Y este niño, cuando él salió, like he's freaking out. él está en pánico. Like his eyes were wide open. Sus ojos estaban bien abiertos. Like he's sweating. Él está sudando. And I realized in that moment, Y me doy cuenta en ese like, momento, oh my gosh, this little kid, digo, ay, este niño, he's having his first panic attack. él está teniendo su primer ataque de pánico. He is being traumatized Él right está now. siendo traumatizado ahorita. You should have seen him. He was like, Lo hubieras visto, estaba en pánico. like he's gonna have to get counseling later on. Después va a tener que ir a consejería. When he's 20 years old. Cuando tenga 20 años. Hey, why do you have anxiety? ¿Pero por qué tienes ansiedad? I don't know. I just feel like people are looking at me, No sé, creo que la gente me está viendo a mí. but I can't remember why I feel this way. No me acuerdo por qué me siento de esta manera. Well, son, there's nobody looking at you, No, hijo, no hay nadie que te está viendo. but I see their faces. Pero es que veo sus rostros. And yeah, there we are. We're all laughing. We're Y sí, loving the moment. Estamos riéndonos, nos encanta el momento. And he starts crying. Y él comienza a llorar. And he just runs to someone he knows. Y él corre hacia alguien que él And you conoce. know what everyone does? ¿Y sabes lo que hacen todos? Oh, y le aplauden. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Because we love kids. Porque nos encantan los niños. We love babies. Nos encantan los bebés. Our government spends billions of dollars on child welfare. Nuestro gobierno da millones de dólares en bienestar infantil. There's organizations all across the world that help children. Hay organizaciones a todo alrededor del mundo de que ayudan a los niños. As a church, we give to organizations that help children. Como iglesia, nosotros le damos a organizaciones que ayudan a los niños. We use the words like sweet and cute and precious. Usamos las palabras como lindo, bonito, precioso. But Jesus, in this moment, Pero Jesús, en este momento, in this culture, en esta cultura, I want you to catch this. yo quiero que ustedes capten esto. He's not talking to a culture of people Él no le está hablando a una cultura de personas that see children as cute, precious, and sweet. de que ven a los niños como lindos, bonitos y preciosos. He's not talking to a group of men Él no le está hablando a un grupo de hombres that would say they love children. que ellos dijeran que aman a los niños. You know why? ¿Sabes por qué? Because they saw children as property. Porque ellos miraban a los niños como propiedad. In this ancient culture, En esta cultura antigua, they saw children if it had value or not. ellos miraban a los niños si tenían valor o no. Is it going to benefit me or not? ¿Me va a beneficiar a mí o no? And most of the time, Y la mayor parte del tiempo, they saw no value in children. ellos no miraban valor en los niños. Here's the next thing. Children were either accepted into the family or rejected and left outside. Los niños eran aceptados en la familia o rechazados y dejados afuera. In fact, it was legal for a father, De hecho, era legal que un padre, if he did not want a child, si él no quería a un niño, he could take the child and leave him outside. él podía agarrar el niño y dejarlo afuera. See, when a child was born, ¿Ves? Cuando un niño nacía, the child was laid at the feet of a father. el niño era puesto a los pies del padre. And the father, if he would pick up the child, Y el padre, si él tomaba y agarraba al niño, the child was accepted into the family. el niño era aceptado en la familia. But if the father Pero si el padre would turn his back on the child, le daba la espalda al niño, that child will be rejected. ese niño era rechazado And they will place him outside, y lo ponían afuera left to die. para que muriera. If you were a firstborn male, Si tú eras un hijo primogénito, then you were accepted into the family. entonces eras aceptado en la familia.
But if you were a girl, Pero si eras niña, most likely you would be left outside. tenías una posibilidad de ser dejada fuera. If you were born with some type of disease or deformity, Si tú nacías con una enfermedad o deformidad, you were left outside. entonces eras dejado afuera. And if you would place a child Y outside, si ponías a un niño afuera, who knows what would happen? ¿quién sabe lo que le iba a pasar? Most of the time they would die. La mayor parte del tiempo ellos morían, But sometimes people would walk by pero otras veces las personas pasaban and they would say, look, a child. y decían, mira, un niño. What they saw was an opportunity. Lo que miraban era una oportunidad. We're going to raise this child Vamos a criar a este niño so this child could be our slave, para que este niño sea mi esclavo or sometimes a sex slave. o a veces un esclavo sexual. In fact, there was a Roman excavation done De hecho, hubo una excavación en Roma that they found that the sewers were clogged up with bones of children que encontraron que la alcantarilla estaba tapada con huesos de niños, because there was a common practice to drown children. porque era una práctica romana de poder ahogar a los niños. And most of them were Y girls. la mayor parte de ellos eran niñas. There was a Roman philosopher during this time named Seneca. Había un filósofo romano en este tiempo que se llamaba Séneca. And look at what he said. Y mira lo que él dijo. The fierce and savage ox we slay, Al buey feroz y salvaje lo matamos. sickly sheep we put to the knife to keep them from infecting the flock. Ovejas enfermizas pasamos por el cuchillo para que no contagien al rebaño. We drown even children who at birth are weakly and abnormal. Ahogamos incluso a los niños que al nacer son débiles y anormales. This is the audience Jesus is talking to. Esta es la audiencia a la cual Jesús le está hablando. And in this moment, Y en este momento, he embraces a child. Él abraza a un niño. If you accept him, Si tú lo recibes a Él, then you accept me. entonces tú me aceptas a mí. You imagine the people. ¿Te puedes imaginar a la gente? What is he saying? ¿Qué está diciendo? To give value to something that has no value? ¿De darle valor a algo que no tiene valor? You would think that after this moment, Tú pensarías que después de este momento, that they would kind of understand. de que ellos entendieran. But Jesus is trying to get them to understand. Pero Jesús está tratando de que ellos entiendan. You're so busy Dice, están tan ocupados trying to be somebody. tratando de ser alguien. You're so busy with titles and positions. Estás tan ocupado con títulos y You're posiciones. so busy and trying to be very successful. Estás tan ocupado tratando de ser exitoso. You're so busy looking at yourself in the mirror Estás tan ocupado viéndote en el espejo that you are missing who and what is most important. que te estás perdiendo quién y qué es más importante. And they are right here. Y ellos están aquí. So let me ask you a question. Así que déjame hacerte una pregunta. Who's right in front of you ¿Quién está justo enfrente de ti? that you're missing, De que tú te estás perdiendo. that you can't see De que tú no puedes ver. because you're so busy with yourself? Porque estás tan ocupado con ti mismo. Who's right in front of you that needs your help? ¿Quién está justo enfrente de ti que necesita tu ayuda? But you're so focused on your success. Pero estás tan enfocado en tu éxito. Maybe it's a friend, a family member, Quizás es un amigo, un familiar, someone at your school, alguien en tu escuela, someone at your job. alguien en tu trabajo. And can I tell you, it's going to require one thing. Puedo decirte que va a requerir una cosa. It's going to require intentionality. Va a requerir intencionalidad. It's going to require your time and your attention. Va a requerir tu tiempo, tu atención. And you can't have one without the other. Y tú no puedes tener el uno sin el otro. You want to know how to be great. Tú quieres saber cómo ser grande. You want to know how to be significant. Tú quieres saber cómo ser significante. In the eyes of God, En los ojos de Dios, this is what it looks like to be significant. así es como se ve el ser When significante. you serve those who are right in front of you. Cuando tú sirves a aquellos que están justo enfrente de ti. When you're present for those that God has placed in front of Cuando you. tú estás presente para aquellos que están justo enfrente de ti. And you would think after this moment, Y tú quizás piensas que después de este the momento, disciples would understand los discípulos iban a that entender they would embrace the child de que ellos iban a ir a abrazar a ese niño and that they would cry y que iban a llorar. like, we're so sorry we missed it. Ah, discúlpanos que lo perdimos. But they didn't get it Pero ellos no lo entendieron. because one chapter later, Porque un capítulo después, they're fighting about the same exact
thing. Están peleando por lo mismo. But it took the death of Jesus. Pero tomó la muerte de Jesús, It took the resurrection of Jesus. tomó la resurrección de Jesús. And when Jesus appeared to the Y disciples, cuando Jesús se le apareció a los discípulos and he says, go into all the world. y le dijo, ve a todo el mundo, Go to everybody vayan a todos and share the message of hope. y compartan el mensaje de esperanza. Finally, Finalmente, they got it. ellos entendieron. Oh, Oh, the child. el niño, The child. el niño, That's everybody. esos son todos They have value. que tienen valor. They need our time, Necesitan nuestro tiempo, but we've been missing it. pero lo hemos estado perdiendo. They need our attention, Necesitan nuestra atención, but we've been missing it. pero lo hemos estado perdiendo. They need hope. Necesitan esperanza, They need to be embraced, necesitan ser abrazados, but we've been missing pero it. lo hemos estado perdiendo. The child. El niño They got it. lo captaron And they begin serving y ellos comenzaron a servir with this radical love, con este amor radical, with this love that makes no sense. con este amor que no tiene sentido. They begin serving, they begin reaching, Comienzan a servir, comienzan a they alcanzar, begin preaching, comienzan a predicar, pointing people to Jesus. apuntando a las personas hacia Jesús. And then persecution broke Y out, después comenzó la persecución, but they didn't stop. pero ellos no se detuvieron, They couldn't stop no podían detenerse, because inside themselves they knew, porque dentro de ellos mismos ellos sabían, I was that child. oh, es ese niño, I was that child, yo fui ese niño, alone and abandoned, solo y abandonado, rejected, rechazado, in pain. en dolor. And it was Jesus Y fue Jesús that embraced me. que me abrazó a mí. It was Jesus who picked me up in his arms. Fue Jesús que me tomó en sus brazos. And he added value to me. Y Él agregó valor a mí. He added purpose to me. Él agregó propósito en mí. I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. So as persecution came, Así que cuando comenzó la persecución, they could have walked away. ellos hubieran podido They alejarse. could have saved themselves. Ellos pudieran salvarse a sí mismos. But they did not. Pero no lo hicieron. They could not No podían. because they experienced the love Porque ellos experimentaron el amor of their Savior. de su Salvador. And when persecution came, Y cuando vino la persecución, they gave up their lives. ellos entregaron sus vidas. James was beheaded. Santiago fue decapitado. Matthias was tied down and eaten alive by vultures. Matías fue amarrado y comido vivo por buitres. Nathaniel was skinned alive and put on the cross. Natanael fue desollado vivo y puesto en la cruz. Philip, they hung him. Felipe fue colgado. Andrew, they crucified him in Egypt. Andrés fue crucificado en Egipto. Bartholomew, they skinned him alive and beheaded him. Bartolomé fue desollado y decapitado. Mark, they dragged him behind a chariot. A Marcos lo arrastraron de una carroza. Luke was hung. Lucas fue colgado. James was stoned and beaten to death. Santiago fue apedreado y golpeado a muerte. Thomas, they killed him with a spear in India. A Tomás lo mataron con una lanza en India. Simon, they sawed him in pieces. A Simón fue descuartizado. Paul was beheaded by Emperor Nero in Rome. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón en Roma. And Peter, Y Pedro they crucified his wife in front of him. crucificaron a su esposa enfrente de él. And then they crucified him upside down. Y después lo crucificaron a él al revés. They could have saved their lives, Ellos hubieran podido salvar sus vidas, but they chose not to pero ellos escogieron no hacerlo. because they realized, Porque se dieron cuenta now I'm a child of God, de que yo soy un hijo de Dios. and so are the people that are hurting out there. Y así también las personas que están heridas allá afuera. Because when Jesus picked up that child, Porque cuando Jesús tomó a ese niño, he was saying, treat this child Él estaba diciendo, traten a este niño like he's a child of God. como que si Él es un niño, un hijo de Dios. And when you and I understand this, Y cuando tú y yo entendamos eso,
then we don't need to climb for greatness because we are already great in God's eyes. No necesitamos escalar para grandeza porque ya somos grandes a los ojos de Dios. I'm already a child of God. Yo ya soy un hijo de Dios. And it frees us up to serve people around us. Y nos libera para poder servir a aquellos que nos rodean. I'm great, I'm a child of God. Yo soy grande, soy un hijo de Dios. So let me climb down this ladder of significance. Así que déjame bajarme de esta escalera de significado. Because Jesus has already climbed up a cross Porque Jesús ya escaló una cruz to call me significant. para llamarme a mí y darme significado. Now who's in front of you Así que ¿quién está enfrente de ti that needs your attention? que necesita tu atención? Let's serve them. Vamos a servirles a ellos. Let's love them. Vamos a amarlos. Let's reach them. Vamos a alcanzarlos. Because if it matters to him, Porque si le importa a Él, it matters to us. nos importa a nosotros. If it matters to the master, Si le importa al maestro, it should matter to us. debería de importarnos a nosotros. And as we finish, Y mientras terminamos, number 1, número 1, God sees you today. Dios te ve hoy. You're not invisible. Tú no eres invisible. You're not alone. Tú no estás solo. You might be going through a difficult season right now, Pueda que tú estés pasando por una temporada difícil ahora. but God sees you and He embraces you. Pero Dios te ve y Él te abraza. And He sees those who are hurting. Y Él ve a aquellos que están heridos. On December 7th, 1988, El 7 de diciembre de 1988, a father dropped off his son in a school in Armenia. un padre dejó a su hijo en la escuela en Armenia. And hours later, an earthquake would come to hit this country, Y horas después vino un terremoto a este país, killing 25,000 people. matando a 25,000 personas. All the dad could think about was his son. Lo único que el padre podía pensar era en su So hijo. he went back to the school. Así que él regresó a la escuela. And as he's driving, Y mientras él está manejando, he's seeing a building after building él está viendo edificio tras edificio that has been demolished because of the earthquake. que ha sido demolido por el terremoto. And when he arrives to the school, Y cuando él llega a la escuela, he sees that the school also has been demolished. él ve que la escuela también ha sido demolida. So he goes to the place where he knows his son had his class. Así que él va al lugar donde sabía que su hijo tenía su clase. Oh, and he begins digging. Y él comienza a excavar, He begins just moving rocks. comienza a mover las piedras. 8 hours in, no signs of life. 8 horas haciéndolo y no hay señal de vida. 15 hours in, nothing. 15 horas, nada. You could hear the weeping in the streets of the people. Tú podías escuchar el lamento de lloro en las calles en la gente. 21 hours, 21 horas, 30 hours. 30 horas. He's exhausted. Está exhausto, Nothing. nada. People start to tell him to give up. Las personas le empiezan a decir que ya se dé por vencido. They try to give him comfort, like, hey, you did your best, but your child is gone. Están tratando de consolarlo y decirle, trataste, hiciste lo mejor, pero tu hijo ya se fue. But he keeps working. Pero él sigue trabajando. 36 hours, nothing. 36 horas y aún nada. But on the 38th hour, Pero en la hora 38, he removes this boulder él quita esta roca and he hears a noise y él escucha ruido and he shouts, y él grita, Armand, is that you? Armán, ¿ese eres tú? And he hears the voice of his son. Y escucha la voz de su hijo. It's me, Dad. Soy yo, padre. It's me. Soy yo. And he could hear Y él puede escuchar that the son turns to the rest of the people that were there with him. de que el hijo voltea y le dice a todos los que estaban con él, a sus compañeros, See, I told you my dad will come for us. ves, te dije que mi padre iba a venir por nosotros. I told you he would come. Te dije que él iba a venir. So everyone else comes to begin to clear the rubble. Así que todos vienen y empiezan a limpiar todos los escombros. His son and 13 other children come out. Su hijo y 13 niños más salen. And the son embraces his dad Y su hijo viene y abraza a su padre like he's never embraced him before. como nunca antes lo había abrazado. Because of a father Porque hubo un padre that did not give up. de que no se dio por vencido. We have a heavenly father that does not give up. Tenemos un Padre Celestial que no se da por vencido. And we are called to be his hands. Y nosotros somos llamados a ser sus manos. We are called to display his love. Nosotros somos llamados a mostrar su amor. The question is, La pregunta es,
Can you see them? Puedes verlos, Can you hear them? puedes escucharlos, Can you see them the way God sees them? puedes verlos la manera como Dios los ve, As a child of God. como hijo de Dios. Because the truth is, Porque la verdad es we cannot reach those we cannot see. que no podemos alcanzar a aquellos que no podemos ver. We can't touch those that we refuse to run towards. No podemos tocar a aquellos a los cuales nos rehusamos a correr hacia ellos. And I want to say for everyone out there Y quiero decirles a todos ustedes que están allá afuera, who feel buried in life, que se sienten enterrados en la who vida, feel stuck in life, que se sienten estancados en la vida. God sees you, Dios te ve and so do we. y nosotros también. For anyone out there that's alone, Para aquellos que se sienten solos, hang on, we're coming. espera, que ahí vamos. For those who feel abandoned, Para aquellos que se sienten abandonados, hang on, we're coming. espera, que ahí vamos. For those that feel that they have no family, Para aquellos que se sienten que no tienen familia, hang on, we're coming. espera, porque ahí vamos. God sees you, Dios te ve and so do y we. nosotros también. This is why we're going to continue to create more space. Por eso es que vamos a continuar a crear más This is espacio. why we're going to continue to invite. Por eso es que vamos a continuar invitando. This is why we're going to continue to open more small groups. Por eso es que vamos a continuar a tener más grupos And pequeños. we're going to continue to serve people in our lives. Vamos a continuar a servir a personas en nuestras vidas. Because not only does God see you, Porque no solamente Dios te ve. number 2, Número 2, God invites you on the mission. Dios te invita a la misión. It's a rescue mission. Es una misión de rescate. It's a mission to impact. Es una misión de impactar. It's a mission to serve. Es una misión para servir. Today, after our third service, we Hoy have des- step 1. Hoy, después de nuestro tercer servicio, tenemos el paso 1. Learn how to get involved in church. Aprende cómo involucrarte en la iglesia. But it's a mission to reach. Pero es una misión para alcanzar. And I want you to hear me quiero- before we pray. Yo quiero que me escuches antes de orar. You never know whose life will Tú change nunca sabes la vida de quién va a ser cambiada by a simple invitation. con una simple invitación. So let's run Así que vamos a correr with purpose. con propósito. Let's run to reach. Vamos a correr para alcanzar. Let's run for the one Vamos a correr por el uno, who's lost, aquel que está perdido, the one who's hurting, el uno que está herido, the one who needs purpose. el uno que necesita propósito. If you just want to come to Si church, tú solamente quieres venir a la iglesia, just to come, solamente para venir, oh, we're glad you're here. estamos contentos que estás aquí. But if you want to change our world, Pero si tú quieres cambiar nuestro mundo, then we got work to do. entonces tenemos trabajo que hacer. There where you are, close your eyes and bow your heads. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.